Puntos clave del asma en pediatría. Bueno, vamos a iniciar definiendo qué es el asma. El asma va a ser un proceso de inflamación crónica de las vías respiratorias que va a tener tres características principales. Entonces, tres características. Hiperreactividad bronquial, obstrucción y reversibilidad. Son tres características que se tienen que cumplir para que nosotros hagamos necesariamente el diagnóstico de asma. Y estas tres características las vamos a ver en una espirometría, que va a ser algo que también necesariamente tenemos que realizar para diagnosticar el asma. Ahorita vamos a ver cómo se realiza esta. En cuanto a un poquito a la patogenia del asma, van a haber células e interleucinas involucradas. Células como mastocitos, eosinófilos, también macrófagos y también las células del epitelio respiratorio. Y que interleucinas, interleucina 4, 5, 13 y 9 van a ser las que se involucren en el asma pediátrico. Entonces 4, 5, 13 y 9, recordar. ¿Qué factores de riesgo vamos a tener? Vamos a tener pues un paciente atópico, entonces un niño que tenga dermatitis atópica, que tenga muchísimas alergias, etcétera, va a ser un factor de riesgo importante. Y también factores de riesgo como tabaquismo o infecciones virales recurrentes, pues también aplican en este sentido. Y en este mismo sentido de los factores de riesgo tenemos un índice predictivo de asma, en donde vamos a tener criterios mayores y criterios menores. Como criterios mayores vamos a tener mamá o papá que tengan asma. Entonces, el antecedente heredofamiliar directo de asma solo con mamá y papá. Y también que el bebé o la bebé tenga dermatitis atópica. Esos van a ser criterios mayores. Y en cuanto a los criterios menores, tenemos que tenga eosinófilos de más del 4%, que tenga rinitis alérgica. Rinitis alérgica, importante también, es otro de los criterios como de un paciente atópico, ¿no? Entonces, se forma parte también de otro factor de riesgo esencial. Y en este sentido, o en esta parte, también forma parte del índice predictivo de asma. Aquí es una N. Rinitis alérgica y también que tenga sibilancias que no guarden relación con una infección de vías aéreas, que no guarden relación, pues, concretamente con bronquiolitis, ¿no? Entonces, no es bronquiolitis y tiene sibilancias. Entonces, ese es un factor, un criterio menor del índice predictivo de asma. Con que tenga un mayor o dos menores, un mayor o dos menores, pues esto podría hablarnos de que aumenta ya mucho el riesgo, pero conforme más tenga, pues más va a aumentar obviamente el riesgo, ¿no? La clínica del asma va a estar sustentada en cuatro síntomas principales. Sibilancias, entonces, sibilancias, tos nocturna, la tos nocturna, recordar esto, tos nocturna y paroxística. También disnea y presión torácica. ¿Por qué la tos va a ser nocturna? Bueno, recordemos que, nada más recordar también esta parte del ciclo circadiano, ¿no? Pues es algo que guarda relación con esto. En la mañana nosotros tenemos altos niveles de cortisol. Entonces, al final, el cortisol va a ser un esteroide que va a modular o inmunomodular a nuestro paciente, ¿no? Y en la noche estos niveles de cortisol caen. ¿Y que produce esto? Que no se inmunomodule tanto a la paciente o al paciente y que nos genere pues justo sintomatología mucho más en la noche. Y la principal sintomatología o los primeros síntomas que van a aparecer va a ser justo la tos. Entonces esto va a provocarse por el cortisol. El diagnóstico, como les mencionaba, lo vamos a realizar con espirometría en donde identifiquemos obstrucción, hiperreactividad bronquial y reversibilidad. Importante también saber que la espirometría solo la vamos a poder realizar en niños que tengan más de 5 años. Si tienen menos de 5 años, vamos a realizar prueba terapéutica o podemos medir el nitrógeno, la fracción de nitrógeno, no, la fracción de óxido nítrico expulsado, algo así. Entonces, se abrevia así, FENO, y también podemos hacer prueba terapéutica. Esto recordemos en niños de menos de 5 años. Entonces, estos van a ser los dos estudios que vamos a tener dependiendo la edad del paciente. En el caso de los menores de 5 años, el FENO nada más nos va a ayudar a predecir si va a tener asma. Lo tenemos que medir por 4 semanas y únicamente va a ser predictor.
Y en el caso de la prueba terapéutica, lo que vamos a hacer es darle a la paciente o al paciente corticosteroides inhalados o broncodilatadores por 6 semanas. Entonces vamos a darle fármacos, un tratamiento farmacológico por 6 semanas. Y si al nosotros quitar o suspender este tratamiento recae el paciente en sus síntomas asmáticos, podemos pensar o podemos tener alta certeza de que el paciente es asmático, ¿no? Entonces, en eso consiste la prueba terapéutica y la FENO, que las vamos a realizar en niños de menos de 5 años. Y como tal, la espirometría va a ser nuestro gold estándar porque va a ser lo que nos confirme los criterios que hay por definición en el asma. Entonces, lo que vamos a hacer es medir la FEV1 y esta tiene que ser de menos de 20. Entonces, FEV1 de menos de 20 nos va a hablar aquí de hiperreactividad bronquial. Después, para nosotros identificar la obstrucción, tenemos que medir la BEF1 CBF. Son índices que se sacan por espirometría y esto tiene que ser de menos de 70. Esto nos hablaría, como dije, de obstrucción. Y para ver la reversibilidad tenemos que, medimos esto y luego de medir esto lo hacemos primero y luego de medir esto pasamos un broncodilatador. Y una vez pasado este broncodilatador medimos de nuevo la BEF1. En este caso tiene que mejorar, entonces tiene que subir un 12%. Mejora la BEF1 un 12% o podemos medir también la fracción de eyección pico, que va a ser la FEP, la cual tiene que mejorar un 20% para que nosotros consideremos que hay reversibilidad. Entonces esto nos confirmaría la reversibilidad y por tanto nos integraría el diagnóstico de mucho más certeza de que tiene asma. Ahora, en cuanto al tratamiento, lo vamos a hacer en escalones. Importante nada más saber que vamos a tener un tratamiento de base, que clásicamente el tratamiento de base va a ser sustentado en corticosteroides inhalados y un tratamiento de rescate o solo en presencia de síntomas, en donde lo vamos a tener sustentado en SABA, ¿no? En salbutamol, en Short Action Beta Agonists, ¿no? Entonces, eso va a ser en lo que se sustente nuestro tratamiento sintomático. Y como digo, no va a tener horario, sino que solo se va a hacer de rescate. Eso siempre lo vamos a tener como tratamiento de rescate. Entonces, vamos a tener 5 pasos. 2, 3, 4, 5. En el paso 1 no vamos a tener tratamiento de base y solo vamos a tener tratamiento de rescate. ¿Y con qué va a ser nuestro tratamiento de rescate? Con SABAs, ¿no? Con beta agonistas de acción corta. Es importante también aquí mencionar que en alguna parte de la guía de práctica clínica como que hace referencia a que los beta agonistas de acción corta como rescate solo van a estar indicados en niños de menos de 12 años. Si tiene más de 12 años, el tratamiento de rescate lo refiere como LABA o Long Action Beta Agonists. Entonces aquí sería LABA y corticosteroides inhalados. La verdad es que no sé qué tan preguntable sea esto, pero en una parte de la guía de práctica clínica medio da a entender esto. Pero lo que clásicamente siempre es SABA como tratamiento de rescate. Entonces, sin distinguir la edad, aunque pues les menciono esta parte por si se llega a preguntar. Entonces, tratamiento, paso 1, no va a haber tratamiento de base y solo va a haber tratamiento de rescate. En el paso 2 ya vamos a empezar con tratamiento de base. El tratamiento de base se va a dar con corticosteroides inhalados en dosis bajas. Entonces, dosis baja. Y como alternativa vamos a tener, entonces de este lado vamos a tener las alternativas antileucotrienos. Y como que antileucotrienos pues puede ser el Montelukast, ¿no? Es el ejemplo más representativo. En el paso 3 tenemos corticosteroides inhalados igual, pero en este caso vamos a tener dosis igual baja, entonces aquí también va a ser dosis baja. Y en este caso lo que le vamos a asociar va a ser un LABA o antileucotrieno. Uno de estos dos. En el paso 4 vamos a tener corticosteroides, pero en dosis media. Y le vamos a asociar lo mismo. Y en el paso 5 vamos a tener corticosteroides en dosis alta. Y le vamos a asociar LABA o es LABA. Y la opción al LABA va a ser un esteroide oral. Entonces, solo hasta el paso 5 va a ser en donde encontremos los esteroides sistémicos. Entonces, esteroide vía oral, solo hasta el paso 5.
Importante recordar esto porque en ninguno de los otros pasos arriba no hay nunca esteroides vía oral, nunca hay esteroides sistémicos. Siempre son esteroides inhalados hasta el paso 4 y en el paso 5 ya son esteroides sistémicos. Y es importante mencionar que esto solo va a estar recetado por un especialista. Entonces, y bueno, ya una vez que vimos esta parte de la clasificación, esta parte del tratamiento, vamos a ver un poco de cómo vamos a clasificar el asma, donde principalmente vamos a tener dos clasificaciones, la clasificación GINA y la clasificación de acuerdo al control. Entonces, la clasificación GINA va a ser la más clásica y bueno, la del control también la tenemos que revisar en este aspecto. Entonces, la clasificación GINA nos va, tenemos que preguntarle a la paciente el número de síntomas diurnos que ha tenido por semana, el número de síntomas nocturnos o el número de veces que ha tenido síntomas nocturnos. Bueno, primero, número de veces que ha tenido síntomas diurnos en la semana, el número de veces que ha tenido síntomas nocturnos en el mes y el número de exacerbaciones que ha tenido. Son tres preguntas que le tenemos que hacer y con esto vamos a clasificar nuestra patología en una patología intermitente, una patología persistente leve, una patología persistente moderada y persistente severa. Entonces, persistente moderada y persistente severa. El intermitente va a consistir en que tenga cualquiera de estos tres síntomas diurnos, nocturnos y exacerbaciones, más de dos. Entonces, más de dos exacerbaciones, más de 2 veces con síntomas nocturnos en el mes y más de 2 veces con síntomas diurnos en la semana. El persistente leve va a ser en todo igual, todo 2, igual 2 veces al mes, etcétera, pero no diario. Entonces, o no cada vez que acude a la consulta, ¿no? En el caso del persistente moderado, va a tener igual, todo 2 veces, pero únicamente con los síntomas en la mañana. Entonces, mañana aquí, no diario. Este es el persistente moderado, solo los síntomas en la mañana. Y en el persistente severo va a ser diario en la noche. Entonces, siempre en la noche. Esas van a ser las diferencias en cuanto a nuestra clasificación GINA. Y en cuanto a la clasificación por control, hay que preguntarle en las últimas semanas si ha tenido más de 2 veces síntomas diurnos. En las últimas 4 semanas. Entonces, la clasificación de control es en las últimas 4 semanas. Y le vamos a preguntar si ha tenido más de 2 veces síntomas diurnos. Síntomas diurnos o veces con síntomas diurnos, más de 2 por semana, veces que haya tenido que usar tratamiento farmacológico de rescate, más de 2 por semana, que lo hayan despertado en la noche más de una vez por mes y limitación en la actividad física. Suena un poquito raro, pero lo que le tenemos que preguntar es, en las últimas 4 semanas, en una misma semana, ¿has tenido síntomas diurnos más de 2 veces en una misma semana? Esa es una. Después le vamos a preguntar, en otra semana, en esa misma o en otra semana, ¿has tenido que usar más de 2 veces fármacos de rescate? Otra pregunta. Entonces ahí llevamos ya 2 puntos. Después, en el último mes, en las últimas 4 semanas, ¿has tenido que, o te has despertado al menos, te has despertado más de una vez en la noche? Ese es otro punto. Y el último es, ¿te limita la actividad física el asma? Entonces, aquí nos lo va a dividir en un bien controlado, en un parcialmente controlado y en un no controlado. El bien controlado va a tener 0 puntos de estos que acabamos de mencionar. El parcialmente controlado va a tener 1 o 2 y el no controlado va a tener más de 2 puntos. Y por último vamos a hablar un poquito de la crisis asmática. La crisis asmática va a ser un incremento exagerado de los síntomas con dificultad respiratoria. Para el tratamiento es necesario clasificarlo y solo lo vamos a clasificar en 2. Entonces vamos a clasificarlo en un leve o moderado y en un severo. Y podemos tener aquí una clasificación extra que va a ser el paro respiratorio inminente. En el leve moderado lo clásico es encontrar una saturación de oxígeno de 90 a 95%. Pero también podemos tener criterios clínicos, ¿no? En el leve moderado el paciente va a hablar bien y no va a tener uso de los músculos accesorios de la respiración. Entonces no va a tener tiraje intercostal, no va a tener disociación toracoabdominal, etc. Y si queremos en una espirometría vamos a tener valores de PEF o de B1 del 50 al 60%. Esos valores con espirometría. Y en el caso del severo vamos a tener saturación de menos del 90%,
menos del 90%. Y pues aquí vamos a tener una PEF-B1 del 25 al 50%. Y clínicamente vamos a tener aquí sí uso de los músculos accesorios, habla entrecortada y una frecuencia cardíaca de más de 120. Y bueno, en el paro respiratorio, justamente como lo intuyen, aquí no va a hablar, va a estar letárgico, va a tener frecuencia cardíaca de más de 140 y pues incluso puede tener bradicardia o bradipnea, ¿no? Porque ya está pues casi como en choque, ¿no? Y bueno, el tratamiento justamente va a ir en relación a el estadio en el que se encuentran. Entonces, en el caso de leve a moderada, lo vamos a tratar con salbutamol y oxígeno. Entonces, salbutamol y oxígeno. Salbutamol 4 a 10 inhalaciones cada 20 minutos por una hora. En caso de que esto no funcione, podemos agregar a este esquema bromuro de hipratropio cada 20 minutos por 2 horas. Eso en el caso de la leve o moderada. Y en el caso de la grave, lo que vamos a hacer es usar nebulizador. Entonces aquí el tratamiento ya es nebulizador o nebulizado. ¿Y qué vamos a nebulizar? Vamos a nebulizar salbutamol, bromuro de hiperatropio y a esto también le vamos a asociar oxígeno. Entonces hay una presentación farmacológica que ya vienen estos dos fármacos juntos, el salbutamol y el bromuro de hiperatropio, que es el Conviven. Y nada más al Conviven le asociamos oxígeno y tenemos que hacer estas nebulizaciones o tenemos que revisar, nebulizar el salbutamol con el bromuro de hiperatropio cada 20 minutos por 2 horas. Entonces más o menos 6 dosis. En caso de que esto no jale, la segunda opción van a ser las metilxantinas como la aminofilina. Aminofilina. Y bueno, la meta en cualquier parte de la crisis asmática, ya sea leve, moderada o severa, es mantener niveles de saturación de oxígeno en más de 94%. Y bueno, eso sería todo en cuanto a crisis asmática y eso sería todo en cuanto a nuestro tratamiento de asma. De este lado está el apunte de la primera parte. De este lado, la segunda parte y sería todo. Muchas gracias.